¿Qué tal, queridos amigos de Misterios del Hombre? ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí muy contentos con una nueva edición de este programa que siguen mucho, ¿no es cierto?, a través de nuestras frecuencias 93.7 FM, 148 AM, en la señal digital y por supuesto a través de las redes sociales y de nuestra señal ahí en comunicativa.cl, www.radiocomunicativa.cl, no se olviden, porque esas son instancias para poder entonces estar en contacto y también escuchar este programa que ya lleva años en el dial, mucho tiempo. Y contamos esta vez nuevamente con nuestro querido Patricio. Él es investigador autodidacta de diferentes filosofías y misterios. Patricio, bienvenido una vez más a tu programa y a tu radio amiga. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar nuevamente acá en el programa Misterios del Hombre para conversar de otro interesante tema. Bueno, agradecerte a ti también, por supuesto, esta instancia, ¿no es cierto?, y esta posibilidad que nos da para poder ir más allá de el conocimiento, ¿verdad? Porque de verdad uno cree saberlas todas, pero siempre le queda, siempre hay algo que no domina bien. ¿Podrías tú dar a conocer justamente lo que vas a hablar en esta vez o esta jornada de este programa? Claro, hoy nos vamos a trasladar al país de México, en el año 1946, que nació este personaje del cual vamos a hablar hoy, un personaje realmente fascinante, misterioso, que sería el doctor Jacobo Greenberg. Vamos entonces a estar muy concentraditos en este tema. Tenemos tantos temas, Patricio, ¿ah? Bastantes temas. Así es, gracias al universo hay infinidades de temas, misterios, maestros, filosofías que pueden pasar muchos años uno estudiando cada uno de esos temas, así que eso es una buena noticia para los que nos gusta el misterio y la ciencia y la investigación. Vamos de inmediato entonces con la pregunta del millón. ¿Quién fue el doctor Jacobo Greenberg? El día 12 de diciembre del año 1946 nació el niño Jacobo Greenberg, quien con el transcurso del tiempo se llegó a transformar en un científico, un neurofisiólogo, además de psicólogo, que escribió una cantidad prolífica de libros que están cobrando vigencia cada vez más con el transcurso de los años, porque igual es relativamente moderno. Este niño en su infancia fue marcado a raíz de que su madre fue diagnosticada con un tumor cerebral, por lo cual ella padeció algunos años con esta enfermedad. Él vio su degradación física, sufrió mucho su infancia, y cuando ella fallece, bueno, él quedó intrigado y siempre quiso saber más acerca del funcionamiento del cerebro y se dedicó a eso. Fue un niño muy inteligente, muy brillante, y posteriormente, cuando creció, él estudió la carrera de neurofisiología en Nueva York, en el Brain Research Institute, y también estudió psicología en la Universidad Autónoma de México, donde posteriormente, cuando él creció, fundó un instituto muy importante en México. En 1987 él fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así que apoyaron harto su trabajo y él se dedicó al tema del estudio acerca de la conciencia. Y lo que lo hizo diferente a él de otros científicos, que él comenzó a aplicar el método científico, la rigurosidad científica, la terminología científica, al estudio de chamanes, al estudio del budismo, del hinduismo, del taoísmo, al estudio de mucha filosofía que hemos tratado acá en este programa, y le aplicó la terminología científica
y también realizó experimentos científicos con toda esta diversidad de filosofía y su propia teoría que él desarrolló la teoría que se denomina la teoría sintérgica. Qué bueno saber algo más de este científico de renombre. ¿Ah? Impresiona la forma en que él se interesó por la ciencia de estudiar, ¿no es cierto?, lo que es la mente y también la conciencia. Teoría sintérgica, ¿qué es lo que se entiende por esto? El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. Plantea más o menos que la estructura del espacio, que a nosotros nos aparece como vacía y a la vez invisible para nuestra percepción, sin embargo, cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. Este contiene la información de todo el universo en cada punto. El autor dedicó 15 años a la creación y el desarrollo de este novedoso cuerpo mental que denominó la teoría sintérgica. Esto suena bastante intrincado, engorroso, pero voy a tratar de graficarlo de una manera como yo la entendí un poco. La teoría sintérgica plantea lo siguiente. Nosotros vemos el espacio y vemos que está completamente vacío entre las estrellas y muy distante. Entonces nosotros vemos, nuestra mente humana solamente ve los objetos físicos de ese espacio. Pero la teoría sintérgica plantea que nosotros vivimos en un concepto que en la física cuántica se denomina latiz, que latiz significa enrejado o una matrix. Nosotros vivimos en una matrix que no hay espacios vacíos en esta matrix y cada punto de ese espacio cada punto contiene una inmensidad de dimensiones y en cada punto se concentra toda la información del universo y todos los componentes que crearon el universo. Esa matrix que él denomina latiz estamos todos unidos a esa matrix, a esa latiz. Todos generamos de ahí y esa estructura latiz se divide en bandas sintérgicas que denomina él, que son como diferentes estratos que comienza con la conciencia primaria, la conciencia religiosamente sería Dios, y esta conciencia en su estado sutil, en lo que aparentemente es invisible, quieto, está en su total coherencia, que él denomina que es una unidad total, una paz total, una coherencia total, una unidad total. Esta latiz o matrix se va distorsionando en diferentes estratos hasta que llegamos a lo que nosotros percibimos como humanos, que sería el mundo tangible como lo percibimos nosotros. Cada cosa separada una de otra, y no podemos percibir lo que es la latiz en su totalidad. Estamos, queridos amigos auditores, escuchando, sí, aquí estamos participando de esta amena charla con nuestro estimado y querido Patricio, investigador autodidacta de diferentes filosofías y misterios. Esta vez nos ha traído un temazo, claro que sí. ¿Quién fue el doctor Jacobo Brinberg? Patricio, tú nos podrías seguir ya para redondear el tema, ¿no es cierto? Y para que la gente vaya compenetrándose en lo que estamos hablando. Claro, esta teoría plantea que nosotros, todo el mundo visible que vemos y lo que no vemos también, todos formamos parte de un enrejado que él denomina latiz, que la física cuántica también lo denomina así, y es como una especie de matrix donde estamos todos relacionados. En el fondo todos provenimos de la misma fuente, que sería esta sustancia, esta latiz, que cada punto de ella contiene toda la información y diferentes dimensiones. De ahí surge todo. En el fondo dice que todos los objetos, los átomos, derivan de esta fuente,
y de los átomos después deriva todo, ¿cierto? Deriva todos los elementos químicos que conocemos y finalmente nosotros. Pero el mundo físico, los átomos son una distorsión de esta unidad compenetrada, perfecta, que se distorsiona en diferentes estratos y nosotros, y aquí esto es lo importante también, que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestros ojos pueden ver. Hay más cosas que nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sería un decodificador de información. Entonces, nuestro cerebro, si estamos en unos estratos más alejados de la unidad original que sería la latiz, solamente decodifica algunos datos. Vemos nosotros la luz, escuchamos el sonido, vemos objetos, nos sentimos separados unos de otros, pero no vemos una cantidad de información que quizás personas sí logran verla, porque también el doctor Jacobo Greenberg nos dice que nuestro cerebro tiene la capacidad para decodificar más información, pero estamos estructurados de una manera que solamente vemos algunas cosas nomás, pero tenemos la capacidad y algunas personas logran percibir otras dimensiones. Entonces ellos amplifican su mente y su percepción. Es por eso entonces que a veces uno se sorprende cuando dicen esta persona tiene estas cualidades especiales o esta persona puede ver más allá. Exactamente, en el fondo lo que nosotros conocemos como pasado, presente y futuro es solamente como nosotros lo percibimos desde esta banda sintérgica, o lo que nuestro cerebro percibe que separa tiempo, pasado, futuro. Pero en el final está todo unido. Entonces hay personas que pueden saltarse en el tiempo y ver cosas en el futuro, o quizá pueden ver cosas en el pasado. Incluso muchos gurús, muchas personas que han logrado un grado de evolución, ellos perciben más, su cerebro logró un desarrollo que perciben más cosas, y ellos plantean teorías nuevas que nos hacen avanzar también a nosotros como seres humanos en esta escala para llegar a la latiz. Porque también el doctor Jacobo plantea de que esta mente principal, llamémosla así, tiene un objetivo que es cada vez crear un órgano receptor de información que sea cada vez más avanzado para lograr comprenderlo cada vez más. Es decir, en este momento el cerebro humano es lo más avanzado. Bueno, puede que existan hermanos en otras galaxias que quizás tengan un cerebro mucho más avanzado, pero lo que conocemos nosotros, nuestro cerebro decodifica alguna cantidad de información que es bastante, porque decodificamos más lo que decodifica un animal, por ejemplo. Ah, claro, correcto. El animal claro. siempre está preocupado de comer, siente Sí. sensaciones. Y pero incluso sí. nos cuesta comprender ahora nosotros mismos que podríamos, entre comillas, decir que tenemos una mente más inteligente, entre comillas, ¿no? Claro, Que estamos los a punto de animales. agarrarnos a bombas nucleares, pero aún así somos Exactamente. somos Claro. más inteligentes. Por eso digo yo entre comillas. Claro. Y nos damos cuenta que a pesar de que hemos avanzado bastante y mucho en las tecnologías, qué sé yo, pero todavía somos bestias porque pensamos en destruirnos los unos a los otros en vez de amarnos de los unos a los otros. Nos estamos autodestruyendo el planeta, aquello que es maravilloso, que podríamos hacer muchas cosas muy buenas para nosotros, pero vamos como involucionando, en vez de evolucionar, a veces nos damos cuenta que vamos hacia atrás. Patricio, yo quisiera hacerte, se nos va pasando el tiempo, y interesante que tú me respondas también una pregunta que la tengo aquí, la tengo hace ratito y quiero hacerla, pero está tan bueno el desarrollo de estas teorías que tú estás comentando acá, pero yo quisiera hacerte la pregunta de ¿qué pasa con esta mujer que aparece en la vida de este gran científico? ¿Quién fue Bárbara Guerrero? Bueno, Jacobo, después que adquirió sus títulos, creó su instituto financiado por el gobierno de México, la Universidad de México, pero él salió al terreno, por decirlo así, a estudiar a los chamanes de México. Que chamanes serían esas personas que en las tribus ancestrales tenían supuestamente poderes adquiridos de la naturaleza misma, sobrenaturales, ¿Mm? que podían conciliar el mundo espiritual con el de los humanos, sanar enfermedades, una serie de características, predecir el futuro, etcétera, etcétera. Entonces él también un poco fue a desenmascarar a los fraudes, pero conoció a una mujer
que se llamaba Bárbara Guerrero, pero era más conocida como Pachita. Pachita, que era popular allá en México en unos sectores, porque ella realizaba operaciones psíquicas. Es decir, cuando Jacobo fue testigo de una operación, vio que esta señora hacía cosas que él no podía explicar en su mente científica. Con un cuchillo de campo abría a las personas sin anestesia y luego comenzó a ver que extraía órganos malos de las personas y después sellaba la herida y estas personas después quedaban sin cicatriz y salían mejoradas, contentas. Hacían filas inmensas por ver a Pachita. Entonces él, qué tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que quedó tan impresionado que él se ofreció para ser discípulo de Pachita, para investigar. Entonces se quedó 2 años trabajando con ella. Y era parte de la operación, y le dieron una función, ya tú vas a hacer esto después de la operación. Pero fue más allá. Que lo que más impresionó a él es que esta chamán, Pachita, materializaba órganos. Quiere decir que de pronto de su mano aparecían órganos y ella los implantaba. Los reemplazaba, por ejemplo, un riñón, sí, que un riñón malo, en mal estado, sí, me imagino yo que se lo sacaba al paciente, se lo retiraba y después aparecía como de la nada otro riñón. Exactamente, lo materializaba y ¿ya? Luego, ya todo impresionante. Bueno, ella caía en un trance, después ya no recordaba nada de lo que pasaba, era claro, como que algo, una entidad se apoderaba. Oye, increíble, ¿eh? Entonces él también, eso le ayudó para desarrollar su teoría sintérgica. ¿En qué sentido? Que él se dio cuenta que la latiz, en el fondo, en su estado pasivo, contiene toda la información del universo. Entonces hay personas que con un grado de su cerebro, una decodificación impresionante, pueden crear de la latiz misma objetos. De alguna manera los átomos se manipulan y se crean objetos de la nada. O sea, la energía está ahí, está todo acá, no hay un vacío, está todo acá. De hecho, eso quizás explica muchas cosas que grandes maestros avatares lograron en la antigüedad. Pues, si tú recuerdas cuando Jesús multiplicó los panes o multiplicó los pescados, claro, o sea, él manejaba una fuerza esotérica, quizás como Pachita quizás reprodujo de alguna manera. Claro. Aparte que yo recuerdo que Jesús, y esto es lo que yo siempre me ha intrigado y siempre me he dado cuenta al leer la Biblia, y leí mucho la Biblia, el Nuevo Testamento, bueno, la Biblia en general. Entonces Jesús nunca fue egoísta con sus conocimientos. De hecho, él le decía siempre a sus discípulos que ellos podían hacer cosas. Claro. Pero que no tenían fe. Pero no tenían fe, claro. Sí. Y no la entendían. Claro, decía, y casi no la entendieron. Yo creo claro, que decía, cuando Pedro quiso caminar en el agua, le dijo, camina, ven. Pedro logró caminar, luego se hundió y lo retó. Le dijo, bueno, tu falta de fe te hizo hundirte. Claro. Y a la famosa frase de Jesús que dice, la fe mueve montañas. O lo dice textualmente como que dile a esa montaña que se mueve, se moverá. Pero de alguna manera, entonces él siempre quizás sabía que existían estas fuerzas ocultas de la naturaleza, que las conocía, pero de alguna manera como que decía que nosotros también podríamos hacerlo. Claro, podríamos ponerla en práctica y, claro, solamente y por tenemos eso que somos semejantes a Dios, dice. Exactamente, sí. La palabra. Prácticamente esta teoría, claro, dice que nosotros somos Dios fragmentado, como pertenecemos a Dios, y de alguna manera nos fragmentamos y nos alejamos del centro de Dios para ir gradualmente acercándonos mediante nuestro desarrollo, nuestros esfuerzos personales, ir acercándonos a esta fuente principal que sería la unificación con Dios, hablándolo en temas religiosos. Exacto. Entonces, eso, al conocer a esta mujer, Bárbara Guerrero, Pachita, Jacobo amplió más su teoría sintérgica y de alguna manera dijo, ¿de dónde viene esto? No puede venir de la nada, entonces tiene que estar, el vacío no existe, la materia está en todos lados, solamente hay que distorsionar este campo y la distorsión se transforma en un objeto físico. Qué interesante, ¿eh? Patricio, para ir culminando ya el programa, cuéntanos qué pasó el 8 de diciembre de 1994, refiriéndonos siempre, ¿no es cierto?, al doctor Jacobo Greenberg.
Claro, el 8 de diciembre de 1994, el doctor Jacobo Greenberg desapareció de la faz de la Tierra. No se supo nunca más de él. No se encontró su cuerpo. No, desapareció. Desapareció así como de la nada. De la nada. El 12 de diciembre él estaba de cumpleaños y sus hermanos le habían preparado una fiesta de cumpleaños. Él solía viajar y a veces no se comunicaba. Luego se dieron cuenta que sus cuentas bancarias estaban nadie había hecho ningún movimiento. Se lo tragó la tierra, como decimos nosotros. Nadie le robó nada. No, bueno, sí. O se supo Sí, que bueno, habían cosas que le faltaban. Pasaron cosas extrañas, sí. ¿Sí? Después él tenía su experimento científico. Luego uno de los investigadores encargados de la investigación se dio cuenta que le habían robado sus informes, sus computadores. Como que alguien se apoderó de su conocimiento. De esos elementos y que nunca tampoco aparecieron. Claro, y también lo curioso es que él estaba haciendo experimentos científicos en su laboratorio. Uno de ellos era que él decía, mediante la modificación, la distorsión de esto, que él llamaba látiz, podías crear una anulación de la gravedad, como que podías crear una especie de campo antigravitatorio donde los objetos podían levitar. Otro de sus experimentos era el potencial de transferencia que él llamaba, él hacía experimentos que conectaba a dos personas de alguna manera ligadas entre sí. A una la ponía en un cuarto, a otra en un cuarto, a una conectado a su cerebro, entonces con algunos cátodos de computadores y todo. Entonces a una le encendía una luz y se daba cuenta que la otra persona en el otro cuarto que no tenía ninguna luz también recibía un chispazo en el momento. Entonces él está investigando la telepatía, él veía, porque como la latiz está todo conectado y no hay vacío, no viaja la información, pues entonces como que quizá la información está instantáneamente en el otro lado. De hecho hay experimentos de física cuántica con las partículas, sí, algo más rápido que la luz, pero quizás que sea instantáneo. También tenía otro experimento que era la visión extraocular, que quería decir que ciertas personas ciegas o que él vendaba experimentos y trataba de que ellos observaran más allá de su vista física. Creo que tenía algunos avances. Entonces eso fue lo que ocurrió ese día, el 8 de diciembre de 1994, que hasta el día de hoy no se supo qué pasó con él. Incluso ustedes pueden ver, hay videos del doctor Jacobo Greenberg en YouTube, donde él invitaba a programas de conversación muy buenos de España, de México, y ahí él sale conversando su teoría y todo. Y él dejó como legado 54 libros que están disponibles para que la gente los lea. Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que esta es una historia muy, muy fascinante, increíble, pero acá, como siempre decimos nosotros, no se trata de creer o no creer, sino que la invitación es para que usted, amiga y amigo, saque sus propias conclusiones y también trate de practicar e investigar un poco de lo que estamos hablando acá, basado, ¿no es cierto?, en estas teorías de el doctor Jacobo Greenberg, este científico mexicano que no se sabe qué pasó, desapareció un día 8 de diciembre del año 1994, dejando todo este legado que dice Patricio, ¿no es cierto?, son varios libros. ¿Cuántos libros más o menos? 54 aproximadamente. Uy. Bueno, nos comenzamos a despedir. Muchas gracias, Patricio, una vez más por ser un tremendo aporte al programa Misterios del Hombre. Creo que de todas maneras nos vamos a reencontrar en un próximo espacio, próximo programa, Patricio. Así es, así es. Quería dejar invitada a la gente a que ellos vean un documental que está en YouTube y en otras plataformas alternativas a YouTube, que se llama El secreto del Dr. Greenberg, que fue hecho hace aproximadamente 2 años atrás, y que ha ganado varios premios en Europa. Se llama El secreto del Dr. Greenberg, que más o menos habla de todo esto que nosotros hemos conversado acá. Y muy interesante, los dejo invitados para que consigan ese documental y lo puedan ver. Y también, si gustan, pueden participar con nosotros, ¿no es cierto?, llamándonos al 532-628090. También pueden escribir a tu contacto, Patricio.
que es... Claro, sí, hay un correo que se Sí, llama el correo. ¿Cuál es el correo? cuartocamino.ovalle@gmail.com. cuartocamino.ovalle@gmail.com. Nuevamente, gracias Patricio por venir a Misterios del Hombre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a todos los auditores. Y como siempre, a esta hora nosotros vamos a ir a la pausa y luego retornamos con más Misterios del Hombre en Comunicativa de Valle.